anterior hablamos sobre los talentos naturales y la importancia de enfocarnos en su desarrollo para alcanzar así altos niveles de efectividad, disfrute y fluidez. Hoy continuaremos explorando en el mundo de la neurociencia para ayudarnos a entender, primero, por qué las personas en un 70 o 80% de los casos desviamos tipo. Es decir, activamos y desarrollamos competencias o atributos que no nos son naturales y que demandan más esfuerzo de nuestra parte el realizarlas. Segundo, las consecuencias que esta situación trae en el mediano y largo plazo en nuestra productividad, rendimiento laboral y social, así como nuestros estados emocionales y psicológicos. Tercero, comprender que no solo tenemos fortalezas naturales, sino también debilidades que nos vienen de fábrica y que debemos conocerlas para evitar recorrer un camino que muy probablemente nos llene de frustración, fatiga y quizás cierto nivel de incompetencia. Tengan en cuenta que esta es la continuación del video anterior, por lo que si se lo perdieron, les recomiendo lo vean dando clic en el link que está en la descripción, para tener mayor comprensión de algunos de los temas que abarcará este video. Para entrar en contexto con lo ya explicado en el video anterior, recordaremos con la ayuda de la imagen que están viendo y que representa un corte transversal de nuestro cerebro, cómo cada uno de nosotros tenemos 4 estilos de pensamientos o modos especializados, mismos que tienen una serie de características que los diferencian entre sí y los dotan de una suerte de personalidad. Tenemos así al intuitivo e innovador frontal derecho, al lógico y racional frontal izquierdo, al secuencial y organizado basal izquierdo y, por supuesto, al emocional y gregario basal derecho. ¿Lo recuerdan? Ahora, lo que explicaré permite entender por qué las personas nacemos con una dominancia natural sobre uno de estos 4 tipos de pensamiento. Recuerden que dominancia natural se refiere a que tenemos un modo de pensamiento por sobre otros en el que somos mucho más eficientes, es decir, en el que tenemos una facilidad innata al momento de utilizarlo y dominarlo. Pero ojo, así como tenemos una fortaleza natural, tenemos también una debilidad natural en uno de los modos de pensamiento, lo que significa que al usarlo invertiremos 100 veces más energía de la que necesitaríamos en nuestro estilo natural. En la práctica, esto significa una dificultad para poderlo dominar, aprender y o disfrutar de una disciplina, materia o tarea en particular. Volvamos a nuestra imagen del cerebro y vamos a suponer a manera de ejemplo que estamos viendo el cerebro de una persona con dominancia natural en el frontal derecho, lo que va a estar representado en la imagen por el símbolo más más. Entonces, imaginemos que esta persona está atravesando, como muchos de nosotros, el desafío de tener que transformar su forma de trabajar. Es decir, las condiciones y herramientas que le eran habituales ya no le funcionan. Por tanto, debe activar la capacidad de tomar riesgos, pensar fuera de la caja, ser creativo y, claro, adaptarse a una serie de cambios. Pero recuerden, estas competencias son propias del frontal derecho. Por tanto, forman parte de ese paquete de fortalezas naturales de esta persona. Por lo que, aunque no deja de ser un escenario complejo y desafiante, ciertamente el momento de ponerse en acción conseguirá surfear la ola del cambio con mayor fluidez y destreza que otros. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que sea más manejable y hasta energizante para un frontal derecho este tipo de competencias a diferencia de otras personas con distintas dominancias? Sencillo. Recuerden que para generar un pensamiento las neuronas deben hacer sinapsis, por lo que en este caso, dado que es una persona frontal derecha natural y las competencias que necesitan son de este cuadrante o habitación, las neuronas están muy cerca las unas de las otras, logrando así hacer sinapsis con un mínimo de recorrido entre ellas y por tanto con un mínimo de combustible. En concreto, para activar estas competencias tan solo se necesita el 20% del total de oxígeno. Conclusión, es un modo de pensamiento súper eficiente. Sin embargo, todos sabemos que en la vida las cosas no son blanco y negro, necesitan de matices, por lo que en algunos momentos esta misma persona del ejemplo necesitará generar otros recursos provenientes de los otros cuadrantes, como por ejemplo tomar decisiones lógicas o plantearse nuevos objetivos, que son características del frontal izquierdo, o quizás ser empático y conectar emocionalmente con otras personas, que es una característica del basal derecho. ¿Cómo lo consigue en estos casos? Gracias a 2 compuertas o carreteras de gran velocidad que tiene nuestro cerebro. Una es el cuerpo calloso y esta va a permitir el tránsito de la neurona de izquierda a derecha o viceversa. Y la otra es la fisura rolándica que permite lo mismo de abajo hacia arriba o viceversa. En nuestro ejemplo,
la realización de sinapsis con la neurona frontal izquierdo a través de este cuerpo calloso o el uso de la fisura rolándica para que la neurona baje y haga sinapsis con el basal derecho o en el cuadrante basal derecho. Como podemos notar, el recorrido para generar estas habilidades es un poco mayor, ya que aunque están en la misma casa, metafóricamente hablando, están en habitaciones distintas, lo que implica mayor inversión de oxígeno. Hasta aquí, lo que vamos teniendo claro es que una persona tiene un estilo dominante natural con el símbolo más y dos auxiliares o bastones que lo ayudarán y soportarán a lo largo de su vida, representados con el símbolo más menos. Pero ¿qué pasa con el basal izquierdo? Que es este cuadrante diagonal al frontal derecho dentro de nuestro ejercicio y del que aún no hemos hecho referencia. ¿Qué pasa si esta persona necesita ceñirse a un procedimiento o a una actividad de mucho detalle o rutina? Acá la cosa será un poco más complicada, ya que entre diagonales no existen carreteras o compuertas que permitan el tránsito neuronal, por lo que para acceder al tipo de pensamiento basal izquierdo siendo un natural frontal derecho, la sinapsis tendrá primero que atravesar alguno de los otros cuadrantes de soporte. Por tanto, habrá mayor distancia que recorrer y mucho más uso de oxígeno. Acá, el 20% de combustible ya no es suficiente. En conclusión, la debilidad natural y por tanto las competencias que más esfuerzo nos costarán serán las ubicadas en el cuadrante diagonal a nuestro estilo natural. Concretamente, en un frontal derecho serán las competencias el basal izquierdo y viceversa. De la misma manera que para un basal derecho natural le costará mucho más esfuerzo competencias ligadas al frontal izquierdo, así como a aquellas competencias ligadas al basal derecho como empatizar y conectar emocionalmente con otros. El conocer mejor los recursos potenciales con los que vinimos al mundo nos permite hacer un uso inteligente de los mismos, tomando decisiones para desarrollar de manera eficiente posibles áreas en las que podríamos brillar y disfrutar, y que en muchos de los casos corren el riesgo de quedarse como diamantes sin pulir. En un ejemplo hipotético, un Messi que no apuesta por el fútbol o un Gastón Acurio que por presión familiar termina siendo abogado en lugar de un crack de la cocina peruana. De la misma manera, el saber que tenemos debilidades naturales no solo nos ayuda a ser más empáticos y gentiles con nosotros mismos o con los demás al momento de etiquetarnos o etiquetarlos por no ser lo suficientemente buenos en alguna cosa, sino también evitar sobreexigir a nuestro cerebro al punto que inclusive podríamos correr el riesgo de fundir el motor. Cuando entendemos esto y aprendemos a vernos a través de los lentes que la neurociencia nos regala, cuando estamos atentos a descubrir nuestros talentos naturales, que no solo nos conectan con un nivel de excelencia y disfrute en lo que hacemos, sino que a la vez nos energiza cuando lo hacemos, es difícil entender por qué en la mayoría de los casos renunciamos a ello y terminamos usando con mayor frecuencia estilos que debieran ser únicamente de soporte o inclusive el menos usado a ser nuestra debilidad natural. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Y cuál es el precio que pagamos por ello? Aunque pueden haber muchos y variables razones para esto, me voy a enfocar quizás en las más frecuentes. Primero, la necesidad de sentirse aceptado o encajar. Imaginen una familia o empresa súper estructurada, que valora mucho la rutina, las tradiciones, están llenas de protocolos y procedimientos que le aseguran, por supuesto, su operatividad. Y de pronto, nace en esa familia o ingresa a la planilla de esa empresa un frontal derecho innovador, con tendencia a querer cambiar todo y que quiere ir a su ritmo y a su estilo. Esta persona, sea un niño o un profesional, se va a esforzar por encajar, por ser parte de la tribu, sea de manera proactiva o por la propia presión del sistema, que puede emplear frases como así se hacen las cosas en esta casa, esta es la forma en que siempre lo hemos hecho, cíñete a lo ya establecido. Segundo, la necesidad de establecer una identidad separada. Este puede ser el ejemplo de un niño que tiene una imagen muy desgastada de algún miembro de su familia, sea padre o madre, o quizás ambos, y lucha por no parecerse a ellos, inclusive al punto de cambiar lo que él mismo es en esencia, para alejarse de ese modelo. Tercero, evitar castigos o la vergüenza de ser diferente. Por ejemplo, un niño basal derecho, muy emocional y sensible, que es ridiculizado en su medio social con adjetivos como eres un llorón, o quizás pareces una niña, que es el que menos me gusta, o padres que optan por castigar a su hijo severamente para ayudarlo a fortalecer el carácter,
como si la sensibilidad y la conexión con las emociones fueran una debilidad. Cuarto, ausencia de modelos que nos ayuden a desarrollar nuestros talentos. Conozco personas que ya en una etapa adulta recién han descubierto que, por ejemplo, tienen una inclinación hacia el arte o hacia la música. Quinto, asegurarse de que alguien haga lo que se debe de hacer. Por ejemplo, una pareja súper frontal derecha, que vive en el mundo de las ideas, creando, diseñando, sin mucha planificación de corto plazo y que por supuesto están muy poco enfocados en los detalles. Muy seguramente alguno de los dos deberá migrar con mayor frecuencia al cuadrante basal izquierdo para organizar los asuntos de la casa, pagar a tiempo las deudas, encargarse de las rutinas de los niños y de que haya comida en la refrigeradora. En síntesis, a lo largo de nuestras vidas vamos probando una serie de máscaras que nos permiten encajar en una familia, grupo social, rol o jerarquía. Y eso es esperable. Ya lo hemos dicho, la vida está llena de matices y de demandas variadas que exigen recursos variados de nuestra parte. El problema está cuando en la alternancia de estas máscaras me pierdo y me olvido de colocarme mi rostro natural y empiezo a usar con mayor frecuencia estilos que me alejan de lo que realmente soy. Si estás en ese camino, es importante que tengas claro que tarde o temprano esto te pasará una factura. En el corto plazo, aumento de la irritabilidad, migrañas, una dificultad en adquirir el dominio de una tarea, probablemente una disminución del disfrute en las cosas que hacemos, inclusive cierta tendencia a procrastinar. En el largo plazo, ansiedad porque no logro ese manejo de lo que quiero, agotamiento, ausencia de alegría, desequilibrio homeostático con respecto al consumo de oxígeno en el organismo, envejecimiento prematuro del cerebro y vulnerabilidad ante enfermedades. Recuerden, si tienen todo el tiempo el acelerador metido a fondo, tarde o temprano el motor se va a fundir. Para terminar, algo importante a resaltar es que si bien cada uno de los cuadrantes tiene su propia especialidad o personalidad, estas no han sido creadas para que funcionen por sí solas, sino de forma integrada, como parte de un solo sistema cerebral unificado. De hecho, y cito a la doctora Benziger, que es neuróloga, al decir que solo a través del trabajo conjunto de estos 4 tipos de pensamiento es como se puede lograr el objetivo compartido, que es el asegurar la sobrevivencia, evolución y crecimiento humano. Lo que en nuestro mundo puede ser entendido como asegurar el crecimiento y sostenibilidad de un negocio, un emprendimiento o de nuestra familia. Por lo que si hasta este punto estás pensando que un estilo es mejor que otro, no hay nada más alejado de la realidad. Piénsalo de esta manera. Si en este instante sucediera algo que altera todas las bases de nuestra vida como la conocemos, un gran terremoto o el mismo COVID-19 sacudiendo las bases de todo lo establecido, podemos contar con el especialista frontal derecho, que nos va a ayudar a encontrar soluciones adaptativas, siendo innovador, creativo para diseñar nuevos caminos y para encontrar nuevas formas de vivir nuestra realidad. El basal derecho, que nos va a ayudar a garantizar el vivir en paz, en armonía, el que no nos matemos los unos a los otros, el que podamos tener una suerte de solidaridad y de trabajo en equipo. El basal izquierdo, que pondrá el nuevo orden, las reglas y normas, creando bases fuertes que faciliten la convivencia ordenada. Y por supuesto, el frontal izquierdo, que con su capacidad analítica y de toma de decisiones controla el entorno y decide cuál de estos modos es el más adecuado para liderar con cada situación, es decir, el director de orquesta. En conclusión, si queremos dejar fluir toda la magia de la que es capaz un individuo, un equipo humano, una de las primeras tareas por hacer es el reconocer, desarrollar y poner al servicio de la causa, del propósito, toda la riqueza que yace en nuestro interior, que yace en nuestros talentos naturales. Hasta pronto.